Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la Edad Media. Vamos a conocer juntos un poco acerca de las características principales de lo que aconteció en este tiempo. Entendemos por Edad Media el tiempo entre el final del Imperio Romano y el inicio del Renacimiento. Vamos a ver que en la Edad Media es una época en la que surge el cristianismo. En un principio los cristianos eran perseguidos, posteriormente esta religión comenzó a ganar muchos adeptos y fue integrada dentro de la sociedad, y vamos a ver cómo se comienza a estructurar este sistema y cómo va a influenciar el desarrollo de las ciudades, la construcción de las iglesias, la construcción de los claustros, etc. Vamos a ver que se va a desarrollar principalmente en Europa y va a ser una época muy convulsionada, principalmente porque va a ser una época en la cual Europa va a sufrir muchas pestes que van a mermar la población, va a sufrir muchas guerras y también va a sufrir muchas invasiones externas. Pero esto también posteriormente se va a ver cómo va a influenciar también en las manifestaciones artísticas, ya que el arte oriental de alguna manera va a ser muy importante en el desarrollo de la parte cultural de la época medieval. Vamos a ver también que es una época que se considera mágica o oscura, dado que en ese tiempo las personas todavía creían en la existencia de algunos seres míticos, como por ejemplo el unicornio o el dragón o incluso el cancerbero, el perro de tres cabezas. Vamos a hablar de las etapas principales de la Edad Media. La etapa del paleocristiano, el bizantino, el románico y el gótico. Llamamos paleocristiano a la etapa en la cual se comienza a formar lo que el día de hoy entendemos como iglesia cristiana. En este tiempo, los primeros cristianos van a comenzar a organizarse, a realizar sus primeros ritos, van a comenzar a construirse también, por ejemplo, las catacumbas, dado que se van a comenzar a recopilar los evangelios y se va a comenzar a creer en la vida después de la muerte. Va a ser una época también en la cual van a surgir muchos mártires de la iglesia. ¿Qué son los mártires? Los mártires son aquellos primeros cristianos que murieron o que sufrieron terribles torturas por profesar su fe. Vamos a ver que en la época del paleocristiano la arquitectura era bastante sólida e incluso un poco rudimentaria. En el caso de las catacumbas, como lo habíamos mencionado anteriormente, eran lugares que se utilizaban para el enterramiento. Aparentemente también se utilizaron para algunos cultos, pero su función principal fue el enterramiento de los muertos, principalmente en modo horizontal. ¿Por qué? Porque se creía que el día del juicio final iban a renacer y por lo tanto necesitaban estar en un espacio en el cual simularan estar durmiendo. Vamos a ver también el periodo bizantino. El periodo bizantino es aquel en el cual los cristianos ya tienen libertad de ejercer sus cultos. Se van a comenzar a construir las grandes iglesias, por ejemplo. Se van a comenzar a utilizar ricas ornamentaciones para decorarlas. Y también va a ser una etapa en la cual se va a desarrollar mucho el arte del tallado, por ejemplo, en marfil y en madera. Se van a desarrollar capiteles como el que estamos viendo ahora, que es el capitel de nido de abeja. El capitel, como lo mencionamos antes, es la parte de arriba de la columna. Y como ustedes pueden ver, este capitel tiene una gran influencia del estilo oriental. Va a ser, el estilo bizantino va a ser muy influenciado por las culturas de Oriente. También se van a desarrollar mucho el arte de la joyería, el arte de la orfebrería. Lo que estamos viendo allí, por ejemplo, es la portada de una Biblia elaborada con oro y piedras preciosas. Y también se va a desarrollar mucho el arte de la joyería. Muchos de los elementos del bizantino tienen un cierto parecido a las joyas elaboradas por los griegos e incluso por los egipcios. Tienen una gran influencia oriental y muchos de los modelos que se elaboraron en esta época se siguen empleando hasta el día de hoy como motivos clásicos.
En cuanto a las manifestaciones artísticas, tenemos la pintura, que se hacía principalmente en la técnica del fresco, y como podemos ver era bastante esquemática. Era una pintura básicamente religiosa y pretendía instruir a las personas acerca de las imágenes. Se veía, por ejemplo, a un Cristo con rasgos bastante severos y también se podían ver dibujos que tenían unas líneas gruesas, ¿no? Lo cual hacía que desde lejos e incluso en la oscuridad pudieran verse detalladamente. En el caso del mosaico, vamos a ver que se van a ver muy influenciados por el mosaico romano. Mientras que en Roma se utilizaba el mosaico para decorar los suelos, en el caso de la época del bizantino se van a emplear para decorar las paredes de las iglesias. La técnica es básicamente la misma. Pequeños cubos de cerámica y vidrio y piedra, que van a utilizarse para elaborar diseños muy interesantes y también algunos diseños geométricos. Vamos a ver que en cuanto a la escultura bizantina va a seguir siendo un poco rígida, pero va a comenzar a adquirir algunos rasgos naturales. Se va a emplear mucho, por ejemplo, la técnica del bronce y del tallado en piedra. Y en cuanto a la arquitectura, vamos a ver estructuras de ladrillo y de piedra. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el mosaico bizantino. Al lado derecho podemos ver algunas teselas. ¿Qué son las teselas? Son estos pequeños cubitos que juntos forman estos enormes y hermosos diseños, los cuales en algunos casos tenían, por ejemplo, sombras y volúmenes. Luego vamos a ver la etapa del románico. El románico va a ser una etapa en la cual el arte va a ser bastante esquemático. Se habla mucho acerca del retroceso que ocurrió en la época del románico, pero no es tanto así. El arte románico fue muy incomprendido por la diferencia que existe entre el arte romano, que era bastante realista, y el arte renacentista, que era también bastante naturalista, y se entiende a veces el románico como un retroceso porque era básicamente más sencillo y esquemático, pero es producto de la influencia de Oriente, es producto de la influencia de las invasiones. Y es un arte pero muy particular y muy interesante. Se elaboraron iconos religiosos que eran en algunos casos pintados, por ejemplo. En el caso de la arquitectura vamos a ver que era bastante sólida. Se utilizó mucho la piedra, las paredes eran muy anchas y las estructuras por lo mismo eran bajas, no eran altas porque no podían sostener el peso de la piedra, ¿no? Para hacer una estructura más alta. Vamos a ver otra cosa interesantísima, vamos a hablar sobre los capiteles historiados, que son estos capiteles que reflejaban historias de la Biblia en algunos casos y en otros casos algunas imágenes un poco bizarras, como las que vamos a conocer en unos momentos. Vamos a ver también que se utilizó también el tallado en marfil, se utilizó el tallado en madera, y la decoración de las estructuras arquitectónicas básicamente se daba en relieves. Vamos a hablar un poquito más sobre los capiteles historiados. En estos capiteles, si bien en algunos casos se representaban pequeños pasajes de la Biblia, en otros casos también se representaban figuras monstruosas que pertenecían al famoso bestiario medieval, como por ejemplo la terrible sirena, capaz de ahogar a los hombres en el mar, o por ejemplo también algunos otros animales que eran muy temibles que se encontraban devorando personas. Estos animales mitológicos que aparecían en estos capiteles historiados eran muchas veces disfrazados de representación de pecados capitales, pero sabemos ahora que son producto de un sincretismo entre lo pagano y lo cristiano. Vamos a pasar ahora al gótico. El gótico es la época que precede al Renacimiento, es una época en la cual va a haber un gran desarrollo tecnológico, se van a crear las primeras ciudades como las conocemos el día de hoy, la iglesia ya va a estar totalmente asentada, las representaciones van a ser mucho más naturalistas y vamos a ver que en esta época las técnicas constructivas se van a desarrollar muchísimo, por lo cual van a encontrar una manera de crear estructuras que no necesitaran de paredes tan gruesas. Por lo tanto, las estructuras van a poder elevarse y de alguna manera simbolizar
la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Estas estructuras tan altas no van a necesitar ser de concreto macizo, por lo cual van a dejar enormes espacios que posteriormente van a ser reemplazados por los maravillosos vitrales. Algo muy interesante también de la época del gótico son las famosísimas gárgolas que han pasado a la historia por su fama, ¿no? Han aparecido en películas, han aparecido en historias de terror, pero esas gárgolas, estos monstruos guardianes de las iglesias, en realidad eran fugas para el agua cuando llovía. Aquí tenemos una imagen de los vitrales de los cuales estábamos hablando hace un instante, que eran básicamente figuras maravillosas de vidrios de color. Entonces tenemos como manifestaciones culturales del gótico la pintura, la cual era un poco rígida, pero naturalista, en la cual se utilizaba mucho el color dorado y se representaba a las figuras religiosas de manera bastante hierática, ¿no? Como por ejemplo en Majestad, que básicamente significa encontrarse en un trono, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a la Virgen sentada en el trono cargando al niño. En el caso del vitral, como lo mencionamos hace un instante, es básicamente un arte que similar a la pintura, pero en vidrio, con una gran variedad de colores y con diseños muy, pero muy elaborados. En el caso de la escultura, vamos a ver que también era una escultura un poco rígida, pero un poco más naturalista que la románica. Y en el caso de la arquitectura, además de esas estructuras de grandes dimensiones, va a surgir la forma del arco ojival, que es el arco que tenemos allí, que es un arco de origen oriental. En cuanto a los vitrales, vamos a ver que los vitrales contenían un significado simbólico, dado que de alguna manera reflejaban cómo la luz divina iluminaba la oscuridad y de alguna manera señalaba al hombre el camino hacia el cielo. Para recordar, antiguamente se pensaba que el medioevo era una época oscura, era una época de retroceso, era una época en la cual había una negación ante la ciencia. Pero esto no es una verdad, dado que en este periodo se desarrolló mucho la ciencia. Pero además vamos a ver que va a ser una época muy convulsionada, en la cual de alguna manera se cocinó lo que entendemos el día de hoy como cultura occidental. Y esto va a dar luego origen al famoso Renacimiento. Se satanizó por mucho tiempo este periodo, pero vemos ahora que es muy importante y tiene muchas particularidades interesantes. Finalmente, vamos a ver que el medioevo, en cuanto al diseño, fue muy importante, es muy importante, porque hay muchos elementos de diseño, tanto por ejemplo del uso de textiles, como la construcción de mobiliario, como por ejemplo también el desarrollo de algunas técnicas pictóricas, que de alguna manera ha influenciado el arte como lo conocemos hasta el día de hoy.